vamos a terminar la sesión. No sé si acaso quieren responder o hacer algún comentario adicional a Andrea Barrientos, a Freddy Camacho, para terminar con la exposición final, las últimas palabras de María Teresa. Adelante, Andrea. Jorge preguntaba qué pensamos de los comités cívicos. Creo yo que el Comité Cívico Cruceñista, sin duda, perdón, Jacques Trigo lo decía, el Comité Cívico Cruceñista ha dejado de ser hoy, año 2022, lo que ha sido 2021, 2020, 2019, en la época de la media luna. La excesiva politización del Comité Cívico ha hecho que hoy la gente no salga a defender al presidente del comité, por ejemplo, que está asumiendo un juicio. Si esto hubiera pasado en tiempos de la media luna, probablemente todo Santa Cruz hubiera estado en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha politizado y se ha casado con creemos, de una u otra manera, a pesar de que internamente tienen una disputa particular, digamos. Me parece que los comités cívicos tienen que ser el primer filtro de las causas ciudadanas, porque a eso responden, al aglomerar múltiples instituciones privadas, públicas, sectoriales, territoriales. Las causas creo que son ahí la salida, y lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, hay 3 o 4 comités cívicos, entonces uno nunca sabe quién tiene la representación real, porque hacen la clásica, ¿no? El paralelismo, crean uno, forman el otro, y nadie cree ni confía en los comités cívicos. Además, han agarrado esta lógica camachista de la amenaza, ¿no? Si usted no se presenta a mi reunión, lo vamos a hacer polvo en la prensa mañana. Entonces, es como que, oye, tranquila, digamos, invítame, nomás voy a ir. La amenaza es innecesaria. Pero hemos agarrado esa lógica de alta violencia en la sociedad, que a mi gusto es muy reprochable porque no es democrática. Y parece ser que estos actores, no solamente algunos comités cívicos, sino las diferentes organizaciones, piensan que la amenaza es el asegurar que un parlamentario, un político esté presente, cuando discrepo yo de esa forma. Solo para cerrar ahí, con lo que decía Jacques, los comités tienen que retomar la lógica para la que están hechas, representar las demandas cívicas de la sociedad y ser un interlocutor válido para con los partidos y la sociedad civil. Mientras eso no exista, no pasa nada con los comités cívicos. Por otra parte, comparto yo el comentario de Mauricio y de Erika respecto a los sistemas y cómo tenemos que repensar el sistema presidencial. Creo que el hiperpresidencialismo en Bolivia es un cáncer para la democracia boliviana, y no me animaría yo a abrir la Constitución en este momento, pero sí creo que vale la pena reflexionar sobre la apertura pertinente de la Constitución. Lo digo no ahora, porque el MAS siempre va a ver la manera de meter mano y de hacer lo que le dé la gana, pero vale la pena generar el debate y entender que el hiperpresidencialismo hace daño, y que haría yo con el comentario que hacía Simón. El hecho de que cualquier ciudadano pueda participar en cualquier proceso democrático fortalece la democracia, ¿no? Dejando de pensar un cacho en la economía del Estado y lo que le significa al Estado imprimir cada cara en la papeleta, fortalece. El Yoyo Comadín, antes de ser candidato nuestro, fue a la Corte y creo que presentó una acción de popular o algo así ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Departamental, para que pueda correr como candidato solo, sin representación política, porque al final te coartan un derecho cuando te dicen que solo afiliado a un partido que va a determinar tu forma de pensar, tú tienes la capacidad de ser representante de alguna región. Sobre todo creo en el caso de Bolivia, los representantes uninominales, ¿no? En el caso de Bolivia creo que quienes son uninominales para la Asamblea Legislativa debiera ser cualquier ciudadano, porque eso no necesariamente tiene que ser propiedad del partido, que no se aplica a los pluris, porque ellos entran por presidente, entonces por supuesto que ahí tiene que haber una lógica distinta. Pero de nuevo, yo soy de la idea de que cualquier parlamentario debería ir al voto directo. Esa lógica de yo voy, voto presidente, a mí no me termina de convencer. Creo firmemente en el voto directo para cualquier representación parlamentaria, concejal o asamblea legislativa. En el caso de la asamblea, aprovecho para acotar que, Erika, así iniciamos nosotros el proceso como parlamentarios. Nos hizo notar, junto a todo un equipo técnico, la gran metida de mano que han hecho las asambleas departamentales. Entonces, en las asambleas departamentales ganan por voto a gobernador, pero además en la distribución de escaños es como darles una doble victoria. Entonces, por eso es tan dispareja la representación en el caso de los departamentos que no han aprobado el estatuto orgánico. Entonces, ahí el MAS tiene una chanchulla, pero grosera, totalmente inconstitucional,
por supuesto seguimos atendiendo, pero como verán, el tribunal no brilla hoy por su apego a la Constitución y la norma. Respecto a la pregunta de las miradas regionales, creo que es indudable. Yo lo decía en tiempos de campaña y lo sostengo, Bolivia se va a fortalecer en la medida en que crezcan las regiones. Y las regiones hoy tienen particularidades muy distintas. Cochabamba ha encontrado una lógica de alta tecnología, un manejo de economía distinta, de startups, de introducción a nuevos modelos económicos que no se está viendo. O sea, el resto del país no lo ve, pero Cochabamba trabaja ahí calladita. Los emprendedores más exitosos, salvo casos específicos, están entre Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Entonces tienes empresas hoy en Bolivia que están recibiendo inversiones de millones de dólares y la gente no está viendo eso, ¿no? Está en el caso de Santa Cruz, la empresa de Fernando Ortiz, que acaba de recibir $1 millón de financiamiento como parte de inversión. Está acá Quantum, está Mamut, está la empresa de la Andrea Puente, que se ha ido a México a través de una aceleradora con más de $1 millón. Y eso no se está viendo. Y eso no se ve y no se le presta atención. Entonces, estas empresas están en la lógica de emprendedurismo social, van resolviendo problemas y se convierten en una nueva lógica de hacer Estado también, porque resuelven los problemas que al Estado no le alcanza, y creo que es una buena vía de descentralizar poder y de percibir que cada departamento y cada región del país va a tener un aporte distinto y de ir anulando este centralismo cancerígeno para Bolivia, ¿no? Mientras más potenciamos a las regiones, más crece el país, más liderazgos regionales y locales tenemos, más competencia sana existe en términos democráticos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Y por último, con lo que decía Simón, para retomar un poquito lo de Erika, en este jugar todos, yo utilizaría el ejemplo del movimiento Tercer Sistema, que en las elecciones municipales no cobró por sigla, no cobraron por sigla. Creo que han hecho algún intercambio económico para después, para quienes tenían que aportar, alguna cosa así, pero todos los no masistas o los expulsados del MAS han terminado asumiendo la candidatura a través del movimiento Tercer Sistema y han ganado en las circunscripciones en las que han participado, o sea, han ganado en los municipios. Entonces, creo que ese es un caso muy importante de ver, porque te permite entender que si de verdad democratizamos y reformamos la norma, hay gente que en sí misma, como organización, como individuo, como lo que sea, tiene la capacidad de ganar una elección. Otra cosa es discutir la capacidad de gobernar, ¿no? Que ahí creo que hay un aplazo generalizado, pero en términos de ganar elecciones, pueden ganar elecciones. Y me quedo diciendo que es importantísimo fomentar la capacidad de gobernar. O sea, ¿quién puede gobernar? ¿Cómo vas a gobernar? ¿Y cuál es tu experiencia para gobernar? ¿O cómo adquieres esa experiencia para gobernar? Creo que es algo totalmente descuidado, y ahí coincido con algunos de ustedes que lo decía. No estamos preparando a las nuevas generaciones en la lógica de construcción, administración ni del Estado, ni de la vida privada, menos de la vida empresarial. Entonces ahí hay algo que reflexionar como sociedad boliviana que me parece importante. Voy a darle la palabra entonces muy brevemente a Freddy Camacho. Lo único que quisiera yo decirles es que veo la historia de Bolivia, ¿no?, como un proceso de construcción de un país y de construcción de un sistema democrático. Pienso que hay que verlo así, con avances y retrocesos. Estamos viviendo un momento, ¿no?, un momento de transición hacia un avance o hacia un retroceso en este proceso de construcción de nuestra democracia. Hacia el bicentenario, yo pienso que podemos hacer una evaluación en 200 años cuánto hemos avanzado en construcción de país y en construcción de democracia. Yo creo que vale la pena hacer ese análisis y en función de eso ajustar todos los mecanismos, los planteamientos y las tareas. Marité Segarra. Ahora la idea es generar un debate, ¿no? Un poco esa era la intención. También desde el principio, a ver, 3 cosas muy concretas. Creo que el desafío de pensar o sea, es un desafío muy concreto además. Podemos comenzar por algún lado esta reforma o esta nueva respuesta a la situación. Uno de los lugares donde pienso que se puede encontrar, y también hablábamos con Jorge de esta posibilidad quizás de influir, es viendo cómo se podría influir en la ley, o sea, cómo se podría, hacia dónde reformar esa ley, pero para eso no estamos nosotros, tiene que haber la voluntad de los propios actores, digamos, ¿no? Andrea y todos los que ahora tienen una función, ojalá el MAS también,
para poder pensar en una reforma de estos aspectos críticos que ya se han visibilizado en muy pocos años de la ley. Por ejemplo, la inutilidad de las primarias en un esquema de partidos como el que tenemos hoy en Bolivia. O sea, no sirve. Habría que, tal vez serviría en el caso de cambiar los formatos, pero ahora no sirven. Y tiene razón Mauricio y Erika también cuando complementaban esto de que obviamente tiene que dialogar la ley de organizaciones políticas con la ley de régimen electoral y también con el sistema de gobierno que hay en Bolivia. O sea, hay una conexión y quizás hay que pensar realmente en un diseño institucional, no sé, desafiante para mejorar las cosas, por un lado. Por otro lado, yo creo que en Bolivia estamos viviendo como una nueva realidad sociológica, ¿no? Han surgido demasiadas cosas en estos últimos 20 años, como por ejemplo esto que decían, la emergencia de jóvenes con una impronta distinta, agendas, intereses distintos que ya son diversos, ya lo que llama la política diferencial, ya no es tanto las viejas utopías, sino temas que movilizan realmente a la gente y sobre todo a los jóvenes que la política no los está mirando. Y otra realidad sociológica importante en Bolivia que no hemos estudiado y hay que ver cómo se va a representar en la política son estos grandes gremios de emprendedores, cuentapropistas, gremiales que están abundando sobre todo en el Alto. Anoche escuchaba a Eva Copa en una entrevista y realmente uno queda pasmado con la realidad que es el Alto ahora y que no sabemos dónde van a terminar, digamos, en términos políticos, ¿no? Hacia dónde van. Entonces creo que es un desafío bien grande hacer un estudio más actualizado de la dinámica social para poder también encontrar esta correlación con la política. Y por último, Simón, muy interesante lo que dice, siempre es tan bueno mirar el país en perspectiva comparada, por dos cosas. Primero, claro, qué interesante esta idea de ordenemos el escenario nacional, pero permitamos que a otro nivel no sean una formalidad estas otras nominaciones, sino que sean espacios realmente de construcción de liderazgos, ¿no? Ahora, a mí me preocuparía a nivel nacional, porque uno mira también política comparada y vemos las últimas elecciones en el Perú, por ejemplo, 18 frentes, ¿no? Y además en la primera vuelta Castillo ganó, no me acuerdo, creo que con el 12%, ¿no? Entonces un presidente que en segunda vuelta reforzó un poco su votación, pero en primera vuelta tenía como alrededor del 10-12% de votación. Otro ejemplo que a mí me preocupa es el caso, he tenido la oportunidad de ser invitada a compartir con los constituyentes chilenos una semana, ha sido una experiencia maravillosa, pero me ha preocupado mucho porque los que han ido como representaciones independientes, que son 2/3 de la Asamblea Constituyente y que fueron con listas unificadas, por ejemplo, la tal lista del pueblo, está dividida hoy día en posiciones distintas, en fracciones, ¿no? Lo mismo está pasando con otros representantes que han empezado a adoptar posiciones propias. Entonces, eso es bien riesgoso para la democracia porque siempre sabemos que ante situaciones caóticas hay detrás un fantasma que quiere ordenar la política y no creo que sean buenas noticias para ningún país. Me ha preocupado un comentario que hizo uno de nuestros amigos, colegas que está en Brasil, ¿no? Sobre lo que podría estar pasando y creo que no serían buenas noticias. Pero que va a depender mucho, podemos decir muchas cosas, pero si no hay un compromiso, y me alegro que haya estado aquí Freddy, que está jugando un rol político, Andrea y otros que puedo reconocer aquí que están haciendo un rol político, creo que está sobre todo en manos de ellos la posibilidad de hacer este cambio que es fundamental para la democracia. Invitar a hacer unas palabras de despedida y conclusión de esta sesión a Horst Greve, que es director del Grupo Prisma, que ha coauspiciado este evento. Creo que se ha cumplido el objetivo que habíamos planteado a la hora de juntar nuestros esfuerzos institucionales para uno de los temas más importantes del sistema político nacional. Si no hay un cambio de partidos, si no hay una mejora cualitativa de las modalidades de representación en el país eficaces para formar gobiernos con capacidad de llevar adelante reformas institucionales en el país, las cosas van a ir mal. Por lo tanto, este es un primer paso, yo creo, en la dirección de pensar en conjunto la nueva normativa que debe regir la transformación de los partidos políticos, los actuales y los nuevos. Y en ese sentido creo que ha sido de una enorme utilidad la participación de gente que está directamente en la política. No vale la pena una discusión de amigos
que vemos con interés la situación del país, pero que no pasamos a la práctica concreta de proponer normativas nuevas, adecuadas a las circunstancias y bien pensadas. Para eso se requieren alianzas de think tanks, que son un complemento imprescindible al sistema político. Los partidos políticos no tienen necesariamente las capacidades ni las condiciones para hacer reflexión analítica, comparativa, propositiva, prospectiva, etcétera, y para eso ayudan enormemente estos sistemas de pensamiento con una u otra forma organizativa, pero ninguna con sus propios esfuerzos puede cubrir todo el abanico de necesidades del diálogo entre la intelectualidad, la academia, los pensadores y los líderes políticos y los que deben formar los cuadros de gobierno en la eventualidad de ganar elecciones en el 2025. Por lo tanto, yo creo que es un primer paso. Me ha parecido excelente la discusión, pero está en el comienzo. Caminemos juntos en el futuro ordenando un cronograma de iniciativas y perfeccionando cada vez más la propuesta de una nueva norma que por supuesto hay que meterla por la vía del Parlamento y eso implica encontrar los parlamentarios que nos apoyen. Le agradezco a María Teresa Segada que nos haya representado al Grupo Prisma tan brillantemente en este evento.